Ya, bueno, estamos en la clase 5 del Laboratorio de Física 110. Como pueden ver, hoy veremos momento de inercia. Vamos a revisar un experimento en el que ustedes van a tener que comprobar, ¿cierto? Calcular el momento de inercia de un disco. De eso se va a tratar el experimento de esta clase y en base a ello, ¿cierto? Ustedes deberán crear el informe completo. Estamos acá entonces en la semana 11, ¿cierto? Donde vamos a ver un video de rotación de cuerpo rígido y torque. ¿Ya? Al igual que en la tarea anterior, ¿cierto? Para el informe anterior va a haber un videito ahí del cuerpo rígido, el disco, ¿cierto? Con el torque. Y ustedes van a tener que analizar el movimiento a través de tracker, obtener información ahí a través de tracker y el objetivo entonces va a ser calcular el momento de inercia. Fíjense, acá están los objetivos de este experimento. A partir de los conceptos de fuerza y torque, determinar entonces el momento de inercia de un disco. Ese va a ser el método 1 para determinar el momento de inercia. Y a partir de las dimensiones geométricas y masa, determinar el momento de inercia de un disco. Ese va a ser el método 2. Ya vamos a tener dos métodos entonces para calcular el momento de inercia de un disco, que va a ser el método indirecto, el método a través de fuerzas y torques, y el método directo a través de las dimensiones geométricas y la masa. ¿Ya? Y por último, el último objetivo, y muy importante también, es comparar el rendimiento de ambos métodos. Ya ver cuál de los dos métodos es más efectivo, cuál es más exacto, cuál es más eh, preciso. ¿Cierto? El experimento que tienen que llevar a cabo, el video que ustedes tienen que analizar, ¿cierto? Se los voy a mostrar ahora, denme un segundito para abrirlo acá, me faltaba abrir este archivo. Acá está, este es el videito, fíjense, acá está el montaje, ¿cierto? Este disco que se ve acá arribita es el disco que ustedes tienen que analizar. Lo están viendo, ¿cierto? Ahí el profesor, ¿cierto? Tiene, vamos a pausar esto un poquito, fíjense, hay una cuerda que está agarrada a una polea de anclaje, es como le llamamos nosotros, polea de anclaje, ¿cierto? Y esa polea de anclaje se llama así porque ahí es donde está anclada el disco. ¿Ya? La cuerda está amarrada entonces a la polea de anclaje, ojo con eso, y el disco está puesto sobre esta polea de anclaje de manera solidaria, de tal forma que rotan, ¿cierto?, de la misma forma. ¿Ya? Esta cuerdita entonces pasa por luego otra polea y finalmente sostiene una masa que está cayendo. Acá este es el video entonces que ustedes tienen que analizar. Fíjense ahí, entonces se suelta la masita y el disco, por supuesto, queda rotando. Ya, ahí el disco entonces queda rodando. Vamos a verlo de nuevo. Ahí está, ¿cierto? Se va a soltar la masita y el disco queda rotando por completo. Ahí está. Entonces, en base a este experimento, ustedes van a tener que hacer el análisis de tracker, ¿cierto? Un segundito. Y con eso, analizar el movimiento de la masita que va cayendo. Fíjense, acá está el esquema, ¿cierto? El esquema del montaje. Lo que aparece acá arribita con R' es el disco, o está simbolizando, ¿cierto?, el centro respecto al cual está girando el disco. Esta R que aparece acá abajito está simbolizando el radio de la polea de anclaje, ¿cierto? Entonces la cuerda está agarrada a la polea de anclaje, luego pasa por esta otra polea hasta llegar a esta masita M. ¿Ya? Esta masita M entonces está sometida, por tanto, al peso y a la tensión provocada por la cuerda, ¿cierto? Este es el montaje. Entonces, ojo, vuelvo a repetir. La cuerda está enrollada en la polea de anclaje y la polea de anclaje es sobre la cual se pone, también se llama polea de tres pasos, sobre la cual se pone el disco y giran de forma completamente solidaria. Eso quiere decir que tienen la misma rapidez angular, la misma aceleración angular, ¿cierto? Tanto la polea como el disco. ¿Ya? Y esa cuerdita entonces va amarrada a una masita M, ¿cierto? La cuerda pasa por una polea, se amarra a una masita M, se deja caer esta masa M y el disco comienza a rotar. ¿Ya? Entonces, ustedes acá, ¿cierto? Van a tener que hacer análisis de tracker. Aquí está, ¿cierto?, nuestra calibración, que es este gatito, ¿cierto?, de la suerte, que sirve para calibrar nuestro video de tracker. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en tracker es esto que aparece acá. Fíjense, este es el video. Aquí yo ya hice, ¿cierto?,
todo lo que corresponde a en análisis. Por supuesto, el sistema de referencia, ¿cierto? Se pone justo ahí donde cae la masita. Tienen que desarrollar en este caso exactamente lo mismo, ¿cierto? Con los mismos pasos que en el video anterior, analizar entonces la masa que está cayendo. Ya, ojo, el video es bastante largo, pero los cuadros de análisis son súper cortitos. Ya, fíjense, en el cuadro 484 partí analizando yo hasta el cuadro 497. Son simplemente 13 cuadros los que se están analizando. Ahí tenemos entonces los 13 cuadros que están analizando, ¿cierto? Ahí ustedes, por supuesto, tienen que poner la referencia del tamaño, ¿cierto? Para la calibración, basándose, por supuesto, en el tamaño que ustedes pueden observar acá de este gatito de la suerte, ¿cierto? Y con eso, entonces, realizar el análisis de Tracker. Fíjense que Tracker les va a entregar, bueno, seguramente va a aparecer así, en principio, ¿cierto? El gráfico de X versus T, que no es el que nos sirve en este caso, ¿cierto? A nosotros nos sirve el gráfico de Y versus T, este grafiquito que está acá, ¿cierto? Y los datos que nosotros queremos rescatar son tanto la posición en el eje Y como la velocidad en el eje Y. De hecho, la velocidad es la variable más importante en este caso, ¿cierto? Nosotros queremos entonces encontrar la aceleración de este movimiento. Ojo, entonces nosotros vamos a estar encontrando la aceleración lineal. Vamos a revisar entonces la guía del experimento. Ya, esta guía de dinámica de rotación. Aquí están los objetivos, por supuesto, ¿cierto? Encontrar el momento de inercia a partir de las fuerzas y torque, el método indirecto, a partir de las dimensiones geométricas y masas determinar también el momento de inercia, el método directo, ¿cierto? Que todavía no vemos ese, y realizar la comparación, ¿cierto? De ambos métodos. Los materiales que se están ocupando acá son la barra de aluminio, el juego de masas, las poleas con acople de masa, ¿cierto? La polea, ¿cierto? La polea con acople de masa es la polea con acople donde va el disco, la otra polea por donde simplemente pasa la cuerda, ¿cierto? Y cambia de dirección. Las barras, nueces, hilo, balanza, pie de metro. Esos son los instrumentos que se están utilizando para este experimento. Aquí ya vienen dados. El sistema experimental entonces está constituido por un disco, acá debería decirse una barra, un disco y una polea de 3 pasos unidas solidariamente que pueden rotar en torno a un eje vertical O. Ya, eso quiere decir que giran con igual rapidez angular y tienen por tanto también igual aceleración angular. Ya, entonces la cuerda se enrolla en la polea de acople, ¿cierto? Pasa por la otra polea y finalmente está agarrado a una masita, ¿cierto? Que se deja caer. Acá está nuevamente, ¿cierto? El esquema del experimento que está describiendo todo lo que acabo de decir, ¿cierto? Y aquí están las ecuaciones más importantes de este experimento. Ya vamos a escribirlas entonces y ver desde dónde sale, ¿cierto? Vamos a ocupar en un segundito para ocupar las herramientas de dibujo. Fíjense acá arribita, ¿cierto? A ver, un segundo, acá, ahí sí. Acá arriba, ¿cierto? Está la masa, que es la que tenemos que partir analizando, ¿cierto? Esta masita, ¿cierto? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, vamos a tener entonces el peso, ¿cierto? Actuando hacia abajo, la tensión actuando hacia arriba, ¿cierto? Vamos a poner que esto era el peso, ¿cierto? Esas son las dos fuerzas que están actuando. Y si nosotros predecimos la aceleración de este cuerpo, ¿cierto? Como aparece acá, es decir, apuntando hacia abajo, y escribimos la sumatoria de fuerzas, vamos a tener que P menos la tensión, ¿cierto? El peso menos la tensión tiene que ser igual a M por A, ¿cierto? Así es como tenemos que nosotros escribir esta sumatoria de fuerzas. Por supuesto, el peso es igual a mg, ¿cierto? La masita del cuerpo por la gravedad. Entonces esto puede ser escrito como mg menos la tensión igual a m por A. Inmediatamente desde acá, nosotros podemos despejar la tensión y obtenemos que la tensión, ¿cierto? Va a ser m por g menos A, ¿cierto? Si es que nosotros, además, utilizamos la condición de rodadura, ¿cierto? Que A es igual a alfa por R, entonces la tensión puede ser escrita como M por G menos alfa R. Esta es la ecuación 2, fíjense.
ahí está la ecuación 2. ¿Ok? Desde ahí aparece entonces la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, como la cuerda, ¿cierto? También está enrollada a esta polea de acople, ¿cierto? La cuerda va a generar un torque sobre la polea de acople, ¿cierto? Ese torque, chicas, chicos, va a estar dado por la multiplicación del radio de la polea de acople, fíjense que es R, por la tensión, ¿cierto? Eso es el torque que se aplica sobre la polea de acople, y que como esta polea de acople está unida de manera solidaria al disco, es también el torque que se aplica sobre el disco. Ojo, el radio sí es el radio de la polea de acople, ¿cierto? Porque a esa altura, ¿cierto? A esa distancia desde el centro se está aplicando el torque. ¿Ok? Entonces el torque es igual a R por la tensión. Si nosotros reemplazamos entonces lo que tenemos en la ecuación 2, ¿cierto? Lo que tenemos en la ecuación 2 en la ecuación 1, vamos a obtener lo que vemos acá, ¿cierto? En la ecuación 3. Fíjense, acá estamos reemplazando en la ecuación 1, ¿cierto? La tensión que viene dada por la ecuación 2, ¿cierto? T igual a mg menos alfa por R, ¿cierto? Ahí tenemos la tensión por R, igual a I por alfa, donde I está, por supuesto, representando el momento de inercia del disco respecto de su centro de masa, ¿cierto? El disco está girando respecto del centro de masa, por lo tanto, ese es su momento de inercia. Tenemos entonces, ¿cierto? Desde acá, fíjense, desde la ecuación 3 nosotros podemos despejar el momento de inercia y vamos a encontrar entonces el momento de inercia como la tensión, ¿cierto? mg menos alfa por R por el radio partido en alfa, donde alfa, por supuesto, está representando la aceleración angular del disco, ¿ya? Y la masita m, ojo ahí, esa masita m corresponde a la masa del cuerpo que está colocando, ¿ya? Eso es entonces el origen de estas ecuaciones, que son las más importantes y que nos van a permitir encontrar entonces el momento de inercia de nuestro disco, ¿cierto? A partir del método indirecto, ¿ya? Aquí aparece entonces más descripciones, ¿cierto? Dice, perdón, déjenme borrar acá, para que podamos verlo bien, ¿cierto? Acá dice entonces donde la masa m corresponde a la masa que provoca el movimiento, que es la masa que cuelga, y es el momento de inercia del disco respecto de su centro, y R, repito, es el radio por donde pasa el hilo de la polea con acoples, es decir, es el radio de la polea de acople. Alfa, por supuesto, corresponde a la aceleración angular, ¿cierto? Es importante que realice un análisis de fuerza de las masas y de torque, tal como lo acabamos de hacer acá, ¿cierto? El registro del movimiento estará a cargo de Tracker, ¿cierto? El videito que acabamos de ver acá, ¿cierto? En donde analizamos la caída de la masita, ¿cierto? Ahí ustedes tienen que seguir el mismo procedimiento que para el video anterior y hacer el análisis correspondiente. Luego, una vez que ya tienen ese análisis hecho, ¿cierto? Van a tener que anotar el radio de la polea de acople, ¿cierto? Luego, ¿cierto? Anotar su error correspondiente, la masa del disco y la masa de el objeto que está colgando. ¿Dónde van a encontrar eso? Eso lo van a encontrar acá en esta PPT, ¿cierto? En donde, fíjense acá, se les da la información sobre la masa del objeto que cuelga y la masa del disco. Ojo que la masa del disco y la masa del objeto colgante, ambas están medidas, ¿cierto? Con balanzas distintas. Cada una está medida con una balanza distinta, por lo tanto, cada balanza va a tener un error asociado distinto. Fíjense, ¿cierto? El error de esta balanza pequeñita es distinto al error asociado con la balanza grande. ¿Ya? No era posible medir la masa del disco con la balanza pequeña porque ahí explotaba la balanza, ¿cierto? Pasaba su rango de medición. Por lo tanto, se tuvo que ocupar otra balanza para medir la masita, ¿cierto? Del disco grande. Tenemos entonces acá estas dos medidas. Con eso entonces ustedes tienen que crear esta tabla. ¿Ya? Una vez que se libera entonces este objeto colgante de masita M, ustedes ya van a poder encontrar, ¿cierto? A partir de Tracker, las velocidades, ¿cierto? Las velocidades y los tiempos.
Acá, fíjense, se van a encontrar con un Excel. Denme un segundo para abrir el correcto. Se van a encontrar con una plantilla de Excel que se llama preinforme, que es esta que va a aparecer acá. Ahí está, ahí, ¿cierto? Esto es lo que ustedes van a tener en el aula. Fíjense que aquí se informa inmediatamente el radio de la polea de acople. Viene esta información ya dada en esta planilla de Excel. También se les informa el error. Otra cosa, por supuesto, que viene dada es la aceleración de gravedad. Entonces, desde Tracker, ustedes van a tener que rescatar los datos de velocidad y tiempo, y con eso crear un gráfico de velocidad versus tiempo, ¿cierto? Acá usted tiene que añadir las variables, ¿cierto? Los errores, por supuesto, también encontrados. Y ustedes van a encontrar entonces una línea de tendencia, ¿cierto? Que va a tener cierta pendiente. Esa pendiente, como es evidente, ¿cierto? Del gráfico de velocidad versus tiempo, perdón, representa la aceleración lineal del cuerpo que va cayendo, ¿cierto? Entonces, a través de una estimación lineal, ¿cierto? Ustedes van a tener que encontrar la pendiente de este gráfico, lo cual les va a dar, por cierto, la aceleración lineal del cuerpo que está cayendo. A partir de la aceleración lineal y la condición de rodadura, ¿cierto? Que A es igual a alfa por R, la aceleración lineal igual a la aceleración angular por el radio, van a encontrar la aceleración angular, ¿cierto? ¿El radio de qué? El radio de la polea, ¿cierto? El radio de la polea de acople. Cuidado ahí con confundirse, es el radio de la polea de acople. Con alfa, entonces, ¿cierto? Ustedes ya pueden encontrar a partir de la fórmula que acabamos de ver acá, ¿cierto? Esta formulita, la fórmula 2, ¿cierto? Ya pueden encontrar, acá está, ¿cierto? La tensión que se ejerce sobre la polea. Por lo tanto, con la tensión y el radio de la polea, ustedes pueden encontrar el torque, ¿cierto? Ya tenemos el torque sobre la polea que, ojo, es el mismo torque aplicado sobre el disco, ¿cierto? Entonces, con el torque aplicado sobre el disco, dividido en la aceleración angular que tiene el disco, que es igual a la aceleración angular que tiene la polea, ustedes pueden encontrar entonces el momento de inercia del disco. Esos son los pasitos que tienen que ir siguiendo entonces, ¿cierto? Primero encuentran la aceleración lineal a partir del gráfico, luego la aceleración angular, la tensión, el torque, y con el torque y la aceleración angular pueden encontrar, ¿cierto?, el momento de inercia del disco. Este sería el método 1. ¿Ya? El método 1. Ustedes deberían encontrarse con algo de este estilo. Fíjense, acá ya está rellenado, ¿cierto?, la masita del objeto colgante, ¿cierto?, el gráfico correspondiente. Bueno, ahí faltan un par de cosas, por supuesto. Este es un ejemplo nomás. No es exactamente lo que ustedes deben encontrar, pero algo bastante similar, ¿cierto? Ahí está la aceleración, ¿cierto? La aceleración, fíjense, angular estaba calculada en base a la la aceleración angular acá, ¿cierto? Aquí se ve, en base a la aceleración lineal y el radio de la polea, ¿cierto? La tensión, fíjense, está calculada, por supuesto, en base a la aceleración lineal y la masa del objeto. El torque, por supuesto, en base a la tensión y el radio de la polea de acople. Y el momento de inercia, ¿cierto?, calculado con base en la aceleración angular y el torque. Ustedes, por supuesto, ahí tienen que encontrar, ¿cierto?, los valores correspondientes. Estos simplemente son un ejemplo, ¿ya? Y, por supuesto, los errores de propagación, ¿ok? Eso tiene que ser encontrado ahí, ¿cierto?, a través de la tabla que ustedes pueden ver en el manual de laboratorio. Esto es lo que ustedes deberían encontrar entonces para el método número 1, ¿ok? Esto es lo que se está describiendo acá, ¿cierto?, en la guía del experimento. Y, por supuesto, encontrar y rellenar todas estas tablitas. Ya, aquí está la tabla para la aceleración, ¿cierto? La masa, la tensión, el torque y el momento de inercia final encontrado. ¿Ok? Ese sería entonces el método 1, chicas y chicos. ¿Alguna duda? ¿Se entiende lo que tienen que realizar en esta parte? ¿Hasta el momento está claro? ¿No hay dudas? ¿Seguros? ¿Seguras? Todos en silencio. Chiquillos. Claro, profe. Gracias, Joaquín. Ya. Ese sería entonces el método 1.
el método indirecto, estamos a través de fuerzas, aceleraciones, por tanto, ¿cierto? Torques, estamos encontrando el momento de inercia del disco, ¿cierto? El momento de inercia respecto de su centro de masa. Es respecto de ese punto que el disco está girando. Y el segundo método, ¿cierto? Tal como aparece acá en el objetivo, ¿cierto? El segundo método, a partir de dimensiones geométricas y masa, determinar el momento de inercia, ¿cierto? El segundo método de obtención del momento de inercia, entonces, considera la figura geométrica anclada a la polea, que es un disco sólido de radio R', fíjense, ahí el radio del disco se escribe como R'. Así las dimensiones pueden ser obtenidas a través del pie de metro. Acá, fíjense, la siguiente hojita de esta PPT nos indica el diámetro del disco a través de un pie de metro. Acá está la medida, ¿cierto? Completa, y acá está la parte, ¿cierto? La segunda escala del diámetro del disco para poder encontrar la medida exacta, ¿cierto? A partir del pie de metro. Ojo entonces que se está ocupando un pie de metro y por lo tanto este instrumento tiene que ir ahí con su error correspondiente en el informe. Tenemos entonces la masita, ¿cierto? Del disco y tenemos su diámetro. Por lo tanto, a partir de eso nosotros podemos encontrar el momento de inercia del disco, ¿cierto? Acá tenemos la masa del disco con el error, por supuesto, asociado al error instrumental. El radio, ¿cierto? Que está asociado a la medición del diámetro. Por supuesto, el radio es el diámetro dividido en dos. Y, por supuesto, el error instrumental. Y con base entonces en estas dos medidas, de la masa del disco y el radio del disco, ustedes pueden calcular, ¿cierto?, el momento de inercia del disco de manera directa, ¿cierto?, como un medio de m por r al cuadrado. Esa es la forma de calcular el momento de inercia de un disco que pasa por su centro. Ese sería entonces el método 2, al que podemos llamar el método directo, ¿cierto? Estamos midiendo directamente las geometrías, ¿cierto?, y la masa del disco, y con eso hacemos el cálculo del momento de inercia. Van a tener entonces que realizar estos dos métodos para poder completar este laboratorio. El método indirecto, a través de aceleración y torques, y el método directo, ¿cierto?, a través del diámetro y la masa. Dos formas entonces para calcular el momento de inercia de este disco. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos entonces que ustedes logren. Recuerden realizar un buen análisis de tracker, ¿cierto? Poner ahí la calibración correspondiente, tratar de verificar ahí cuadro a cuadro, ¿cierto?, cómo se está viendo el movimiento de la masita, ¿cierto? Recuerden ahí, tienen que ir a trayectoria, ¿cierto? Poner nueva masa puntual, ahí realizar la trayectoria automática, ¿cierto? Y todo lo que corresponde para hacer el análisis correcto del movimiento de la masa que va cayendo en tracker. Van a encontrar entonces un gráfico de este estilo, ¿cierto? Y recuerden los datos importantes, el tiempo y la velocidad. Eso es lo que ustedes tienen que lograr rescatar desde tracker, el tiempo y la velocidad con la que cae este objeto. Entonces, una vez que ya realizaron estos dos métodos, ya tienen el momento de inercia en base al método indirecto y en base al método directo, van a entonces tener que ocupar las herramientas que hemos visto hasta el momento en clases para comparar ambos métodos. ¿Cuáles serían las herramientas para comparar algunos métodos? ¿Alguien me puede decir cuáles son esas herramientas? A ver si las recuerdan. ¿Cómo podemos comparar la eficiencia de dos métodos? ¿Cuál de los dos métodos es mejor? Eso lo vimos como en la clase 3, si no me equivoco, en la clase 2. Mentira, en la clase 2 vimos eso. ¿Nadie lo recuerda por ahí? Era con precisión y exactitud. Exactamente, Joaquín. Muy bien, eso. Directamente eso. ¿Cierto? Tiene que ver con el error comparativo porcentual y con el error relativo porcentual, ¿cierto? Recuerden que esos errores nos dicen qué tan exacto y qué tan preciso es el método, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden dilucidar con base en esos errores cuál de los dos métodos es el mejor para encontrar el momento de inercia del disco. Entonces yo aquí agregaría una tercera tablita, ¿cierto?, con los errores comparativos y los errores relativos de ambos métodos y la comparación de ambos, para saber cuál método fue mejor, si el método 1, el método indirecto, o el método 2, el método directo. ¿Ok? Eso es entonces lo que ustedes tienen que hacer para completar ahí los tres objetivos, ¿cierto?, de esta actividad.
encontrar el torque a partir del método indirecto, encontrar el torque a partir del método directo y comparar, ¿cierto?, la efectividad de ambos métodos. ¿Cuál de los dos es mejor? Con base entonces en error relativo porcentual y error comparativo porcentual. ¿Qué tan exacto, qué tan preciso es cada uno de los métodos? Entonces, una vez que ya tienen todo eso, ¿cierto?, van a tener que crear el informe completo, ¿ya? Van a tener que entonces crear un informe con todos estos puntos, ¿cierto? En el caso anterior, la tarea anterior, ¿cierto? Hicimos el informe breve, que tenía título, desarrollo experimental, resultado, análisis y ejecución y los anexos. Ahora entonces van a tener que agregar resumen, introducción teórica y conclusiones. Por supuesto también la bibliografía necesaria, ¿ya? Esta entonces es la estructura de el informe completo, ¿ya? Lo que ustedes deben entregar, chicos, chicas, entonces es solo el informe en PDF. Esta guía, ¿cierto?, es para ayudarlos a guiarse y poder desarrollar bien el trabajo. Y este Excel, ¿cierto?, es para que ustedes puedan hacer los cálculos. Pero lo que ustedes deben entregar, ¿cierto?, es el informe en PDF, ojo, y lo debe entregar solo una persona del grupo. Ya, deben entregar entonces el informe en PDF y solo una persona del grupo. Entonces, van a tener que agregar el resumen. El resumen es sumamente importante porque es lo primero que lee una persona para ver si es que nos importa o no nos importa el informe, ¿cierto?, entero. Recuerden que el resumen debe sí o sí llevar el resultado principal y el error principal asociado. Ya, el resumen no debe ser superior a 13 líneas, ¿cierto?, no más que eso, y debe sí o sí incluir el resultado principal. Acá es la primera parte del informe en donde nosotros ponemos el resultado principal que obtuvimos. En este caso, ¿cuáles son los resultados principales? El momento de inercia, ¿cierto?, a partir del método directo, a partir del método indirecto, y los errores porcentuales y comparativos, ¿cierto? Esos son los valores principales que tienen que ir sí o sí en el resumen, ¿ya? No lo vayan a olvidar. Eso, por supuesto, va a ser evaluado, ¿cierto? El resumen, recuerden, es la primera información que le entregamos a una persona, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros la vamos a leer, ¿cierto?, su informe, y vamos a ver si es que realmente nos interesa o no, ¿cierto?, nos sirve o no leer el resto del informe con más detalle. Entonces el resumen es sumamente importante. Como recomendación, traten de escribir el resumen al final, cuando ya tengan todo listo, ¿cierto?, cuando ya hayan hecho la introducción teórica, el desarrollo experimental, el resultado, análisis, discusión, conclusiones. Recién ahí vayan a escribir el resumen para que puedan visualizar ya, ¿cierto?, con todo el informe hecho, qué es lo más importante que debe ir en el resumen. Además, también tienen que agregar la introducción teórica, ¿ya? Ustedes deben, entonces, acá mostrar cuáles son las ecuaciones más importantes para encontrar, ¿cierto?, los distintos valores que ustedes tienen que aquí ir calculando, ¿cierto?, encontrando en el informe, ¿ya? No es cosa de ponerse a deducir ecuaciones, para nada, pero sí deben mostrar las ecuaciones más importantes que hay en la teoría, ¿cierto? Como por ejemplo la ecuación para la tensión, la ecuación para el torque, ¿cierto? No deducirlas, pero sí enunciarlas, ¿cierto? A través de esta ecuación, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar el torque sobre el disco, a través de esta ecuación nosotros vamos a encontrar la tensión, y así sucesivamente con todas las ecuaciones que ustedes consideren importantes. Además, ojo, en la introducción teórica también se desarrolla la teoría de error ocupada. Si ustedes van a calcular un error de propagación, ¿cierto?, sumando, multiplicando, dividiendo, restando cantidades que tienen un error asociado, entonces ustedes van a tener que ocupar una fórmula de propagación de error, ¿cierto? Que, por supuesto, son las que están ahí en el manual de laboratorio. Esas ecuaciones también deben ir en la introducción. En la introducción, entonces, van todas las ecuaciones asociadas a la teoría, ¿cierto?, a teoría física, y también asociadas a la teoría de error, ya que ustedes están ocupando. Por lo tanto, por ejemplo, si ustedes van a ocupar error porcentual, error comparativo, ¿cierto?, también tienen que ir esas ecuaciones ahí, ya, tanto teorías, ¿cierto?, física detrás como teoría del error. Todo eso sí o sí va en la introducción teórica, ¿ya? Tengan mucho cuidado, ¿cierto?, de enumerar de manera correcta, ¿cierto?, las ecuaciones. Esta es la forma de escribir una ecuación, ¿cierto? Acá, por ejemplo, la ecuación de una recta con el numerito ahí correspondiente, para que ustedes después puedan decir, bueno, en base a la ecuación 1, ¿cierto?, calculamos tal cosa.
y así sea fácil, ¿cierto?, hallar cuál es la ecuación a la que se están refiriendo. Además, ¿cierto?, tienen que agregar las conclusiones. Ya, en las conclusiones, recuerden, se debe desarrollar con base a los resultados que ustedes están obteniendo, ¿cierto? Indicar objetivamente qué se ha aprendido del experimento que ustedes están realizando, ¿cierto? Deben sintetizar brevemente las consecuencias o implicancias que ustedes puedan encontrar, ¿cierto?, respecto de los resultados, ¿ya? No olviden que en esta parte se debe mostrar el cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos que se plantean al inicio de esta actividad, ¿ya? Esta sería la tercera parte en donde deben estar los resultados principales con sus errores respectivos. En 3 lugares del informe van los resultados principales y sus errores. Primero en el resumen, luego en resultados, análisis y discusión, y por último en conclusiones. Hay 3 lugares en los que ustedes deben poner sí o sí los resultados encontrados. ¿Ya? Si es que además ustedes encuentran de manera, ¿cierto?, empírica alguna ecuación, también va en las conclusiones. ¿Ya? Ojo, no vayan a cometer el error de concluir cosas que no han analizado o medido. Ya las conclusiones son respecto a los resultados y mediciones que ustedes obtienen en la experiencia respecto a nada más. Tampoco se vayan a poner a hacer conclusiones, ¿cierto?, subjetivas, como si encontraron bonito el trabajo o lo encontraron entretenido. No, ¿cierto? Eso no es una conclusión científica. La conclusión es respecto de los resultados y en análisis, ¿cierto?, que yo he realizado, ¿cierto?, en los apartados anteriores. ¿Ok? Aquí, como bien dice, es importante resaltar que las conclusiones son resultados de los análisis realizados y no un resumen, copia o complemento de ellos, ¿ya? No es una copia de lo que ustedes encontraron antes, sino que ustedes deben escribirlo, ¿cierto?, de manera coherente, ¿cierto?, de manera bien redactado todo, ¿cierto?, no copiando y pegando simplemente lo que escribieron anteriormente, ¿ya? Estas son entonces las partes que ustedes deben agregar ahora al informe completo. Eso es entonces, chiquillos, chiquillas, lo que tienen que realizar en esta clase número 5. Tienen entonces que ir ahí al videíto que ya está en aula, al parecer, ¿cierto? Realizar análisis de tracker, rescatar los datos de tiempo y velocidad, ¿cierto? Irse acá al Excel que se les está proponiendo acá, ¿cierto?, que también está en aula, crear el gráfico de velocidad versus tiempo a través de estimación lineal, entonces obtener la aceleración, luego la aceleración angular, la tensión, el torque, y con eso obtener entonces a través del método indirecto el momento de inercia del disco, y luego a partir de las medidas de la masa del disco y el radio del disco, obtener el momento de inercia, ¿cierto?, a partir del método directo. Comparar, ¿cierto?, ambos resultados, ver ahí cuál es el error comparativo porcentual y relativo de ambos métodos, comparar cuál de los dos es mejor, y ya con toda esa información ir a escribir este informe completo. Esa sería entonces la actividad que ustedes deben llevar a cabo, chicas y chicos. ¿Hay alguna duda, consulta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Queda claro lo que tienen que realizar? ¿Seguro, seguras que no hay dudas? ¿Todo clarito? Bueno, recuerden que el plazo de entrega es para el 3 de diciembre. ¿Ok? El plazo de entrega de este informe completo es el 3 de diciembre. Acá está la fecha, ¿cierto? El viernes 3 de diciembre, entrega del informe 2. Ojo ahí para los que Profe, faltaron. Dígame. es que le quería preguntarle si es que si sabe si nos van a corregir el informe corto antes de que tengamos que Sí, entregar este informe. sí, por supuesto que sí. La próxima semana, antes de que ustedes van a entregar este informe, van a estar las retroalimentaciones correspondientes del informe breve. ¿Ya? Eso sí o sí va a estar ahí antes de que ustedes entreguen este informe, ¿ya? Vale, gracias. Para que puedan revisarla ahí, por supuesto, y ver si es que cometieron algún error y tratar, por supuesto, de mejorarlo en este informe completo. ¿Ya? Recuerden entonces la entrega del informe completo el 3 de diciembre. ¿Ok? Y luego, bueno, la semana 13 o la primera semana de diciembre, vienen ahí los recuperativos. ¿Ya?
Ojo ahí para las personas que no entregaron alguna actividad y tienen la justificación correspondiente. Esta semana, ¿cierto? Se realizan el laboratorio recuperativo para que puedan ahí, ¿cierto? Recuperar su nota. ¿Hay más dudas, consultas, chicos, chicas? Bueno, vamos a dejar la grabación hasta acá.